Hola, hola queridos hermanos, qué bueno saludarles nuevamente, qué bueno poder estar con ustedes aquí en nuestra serie La Ley de la Libertad. Agradezco a Dios por todos y cada uno de ustedes que siguen el programa de Fundación Las Delicias TV mañana tras mañana, día tras día, sábado tras sábado. Gracias por apoyarnos, gracias por compartirlo también, gracias por hacerse parte de esta obra que el cielo nos ha encomendado también a través de este medio. Quiero saludar en este momento de manera directa a nuestra hermana Rosa Verde Soto, también a su esposo Adolfo. Un gran abrazo para ustedes. Ellos están allá en Guayaquil, en el Ecuador. Saludar a todos nuestros hermanos en Ecuador. Un abrazo para ustedes, hermanos. Gracias también por apoyarnos. Y bueno, nuestras oraciones les acompañan continua y constantemente. Quiero en este momento pedirles que si tienen a su disposición el espacio, el marco, puedan acompañarme de rodillas. Yo voy a hacer una oración aquí. Voy a pedir la bendición de Dios por todos los pedidos que se van a ir presentando en la sección de comentarios, pero también voy a pedir la bendición de Dios a la hora de abrir su palabra. Así que, si puedes, donde estás, inclina tu rostro, y si no, si puedes también acompáñame de rodillas. En fin, vamos a hablar con nuestro Dios. Padre bueno y misericordioso, te agradecemos por la gracia que nos ofreces mediante Jesús, podemos presentarnos delante de ti, podemos hablar de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de tu poder. Gracias porque mediante lo que nos extiendes en tu infinita bondad y lo que solo tú nos puedes dar, podemos tener la esperanza y la certeza de que tu palabra sigue teniendo vida y cada vez producirá más vida y una experiencia más profunda en nuestro corazón. Gracias porque nos tomas de la mano, nos sostienes y nos sigues ampliando, Señor, nuestra comprensión de tu benévolo carácter, de la alta meta por alcanzar. Sin embargo, a la par, nos muestras también el poder que nos ofreces para poder salir de la experiencia de derrota y convertirnos en victoriosos, comenzar a vivir vidas en armonía con tu ley de paz, con tu ley de amor, con tu ley de libertad. Dirígeme por favor en lo que hemos de compartir a continuación. Despoja lo humano, refleja lo divino. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, en este momento le doy las gracias a Dios, como decía, por poder continuar con nuestra serie. Hoy estaremos abarcando el 10º y último mandamiento. Ha sido un recorrido maravilloso, no solo los 10 textos, sino todos los temas previos que nos permitieron colocar una plataforma, entender mejor los aspectos de la ley. Agradezco a Dios, cuando me acerqué a ese estudio, lo hice con necesidad, con el deseo de querer conocer más esa ley que como pecador suelo transgredir y que gracias a este estudio he podido comprender de cuántas formas me hago transgresor con tanta frecuencia. Esto no solamente me ha permitido vislumbrar con mayor amplitud el carácter de mi Dios, sino también me ha permitido dimensionar de una manera más, creo que justa, el carácter pecaminoso de mi persona, de quienes me rodean, y abordar al pecador de una manera también más misericordia, con la misma que necesita cualquier transgresor de cualquier segmento y cualquier forma de la ley de Dios, pues transgredir la ley es pecado, independientemente de cómo la transgredas. Vamos en esta hora a continuar con el estudio. Este será nuestro penúltimo tema. El siguiente, en 8 días, será el último tema de todo este maravilloso recorrido. Y tengo algunos anuncios importantes cuando ese momento llegue. Pero en este tema vamos a retomar desde el 9º mandamiento algunos aspectos que nos quedaron por allí pendientes. Y, por supuesto, el 10º y último mandamiento del Decálogo. Voy entonces a comenzar hablando un poco acerca del talento del habla, como parte de lo que nos queda pendiente del tema anterior. La Review and Herald, 12 de mayo de 1910, dice:
El habla es uno de los grandes dones de Dios. Es el medio por el cual se comunican los pensamientos del corazón. Cuidad el talento del habla, porque es un gran poder para el bien, tanto como para el mal. No podéis ser demasiado cuidadosos con lo que decís, porque las palabras que emitís muestran qué poder está controlando el corazón. Si es Cristo quien domina allí, vuestras palabras revelarán la belleza, la pureza y la fragancia de un carácter modelado y formado por su voluntad. Pero si estáis bajo la dirección del enemigo de todo lo bueno, vuestras palabras se harán eco de sus sentimientos. Únicamente por medio de Cristo podemos obtener la victoria sobre el deseo de pronunciar palabras apresuradas y malevolentes. El Espíritu Santo puede convertir la lengua en un perfume vivificador. Justamente en esta tónica, la tónica que presenta esta declaración, concluimos el tema anterior. El Espíritu Santo puede convertirse en el vigía, en el atalaya, en el guarda de nuestra lengua, siempre y cuando Cristo sea quien esté reinando en nuestro corazón. Y eso nos permitirá vivir en armonía con este mandamiento que tan fácilmente se pisa, que tan fácilmente se viola. Veamos algo más en cuanto a este talento. La voz, su educación y uso correcto, capítulo 1. La voz, su educación e uso correcto nos dice así. La lengua es un miembro indisciplinado, pero no debería ser así. Debiera ser convertida porque el talento del habla es un talento precioso. Cristo está siempre listo para impartir sus riquezas y nosotros debiéramos atesorar las gemas que provienen de Él para que cuando hablemos, estas gemas salgan de nuestros labios. Luego dice, el habla es un talento y puede usarse para honrar o deshonrar a Dios. Somos responsables del uso del talento del habla. Y aquí no solo hace énfasis la profeta en aspectos homiléticos, en aspectos de discurso, de elocuencia, no, sino el simple hecho de poder hablar, de poder comunicarnos mediante el lenguaje. Ahora, noten algo particular. Por esta misma razón, en libros como este y algunos otros, se enfatiza el valor de educar. Educar un miembro naturalmente indisciplinado, porque naturalmente somos opositores de la ley de Dios. Así que naturalmente nos sentimos inclinados es decir, nos va a picar la lengua para hablar de alguien, para contar algo que escuchamos, así no lo hayamos verificado, pero es algo propio del ser humano, que por supuesto no está bien, porque como hemos analizado, así lo que estemos comunicando sea verdad en cuanto a una persona que hizo tal o cual cosa, nos convertimos en transgresores de la ley porque estamos atacando la integridad moral de una persona. Eso es un asunto que el cielo resuelve y que aquel que sea llamado por el cielo a abordar esa problemática, pues ha de seguir los pasos de Mateo capítulo 18. Pero voy a pedirles a continuación que abran sus Biblias en Santiago 3. Santiago 3, lo pueden ver allí referido, tiene 18 versículos enfocados principalmente en los pecados de la lengua. Es decir, este es un discurso contra los pecados de la lengua. Son 18 textos, no los coloqué en la presentación, solo los refiero porque me gustaría que comentemos un poco acerca de lo que nos dice Santiago en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Interesante esto que presenta aquí el apóstol, porque Santiago dice, oigan, es que el varón, por ejemplo, que no ofenda con su lengua, es decir, que tenga el Espíritu Santo como atalaya de su lengua, no, es que es un varón que ya está listo para la traslación, es un varón perfecto.
¿Y por qué lo aborda desde esa perspectiva y no otras que también pudo haber citado? El que domina el apetito, el que en cuanto a lo que comemos. No, lo aborda desde esta óptica. ¿Por qué? Porque es difícil tener dominio de este músculo llamado el músculo gloso. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quiere que Él las gobierna. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, y cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación e inflama el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de los seres se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Y hemos enfatizado esto, y esto no solo pasa con el 9º mandamiento, pasa con todos los demás. Recuerden que se interrelacionan. Yo con mi lengua no solo violo el 9º mandamiento, violo también el 6º, violo también el 7º. Ahora bien, violo también el 8º. Pero a lo que voy con esto es, se enfatiza este miembro para decir, es que ningún hombre puede domarlo, porque ningún hombre naturalmente puede guardar por sí solo y en sus propias fuerzas los mandamientos, la ley de Dios. Y nuestras más grandes caídas, mis más grandes caídas siempre han sido el resultado de vivir en justicia propia, creyendo que por mí mismo yo me puedo mantener victorioso, desconectado del trono de la gracia. Y el diablo sabe cómo atraparnos, sabe cómo emboscarnos. Y a veces lo puede hacer con múltiples cosas buenas, con muchas cosas buenas, en las que trabajas y haces muchas cosas, pero descuidas lo esencial. Descuidas asegurarte que el atalaya gobierna en tu boca, que el Cristo, que nuestro Señor, reine en nuestro corazón. Él sabe que a partir de allí la lengua será infrenable, todo miembro será indómito. Sigue diciendo, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras de mansedumbre y de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Voy a enfatizar ese texto 14. Si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni seáis mentirosos contra la verdad. ¿Qué es mentir contra la verdad? Noten esta declaración, donde la mensajera de Dios lo responde muy puntualmente. Review and Herald, 12 de marzo de 1895. Ella pregunta, ¿qué es mentir contra la verdad? Está diciendo lo mismo dicho por Santiago. Mentirosos contra la verdad. Ella preguntó, ¿qué es? Ahora responde. Es pretender creer la verdad, al paso que el espíritu, las palabras, la conducta no representan a Cristo sino a Satanás. Conjeturar lo malo, ser impaciente e inexorable es mentir contra la verdad. Pero el amor, la paciencia y la amplia tolerancia están de acuerdo con los principios de la verdad. La verdad es siempre pura, siempre bondadosa, respira una fragancia del cielo sin mezcla de egoísmo. Ser despiadado, acusar a otros, dar expresión a juicios ásperos y severos, alimentar malos pensamientos, no es el resultado de la sabiduría que proviene de lo alto.
El lenguaje del cristiano debiera ser suave y circunspecto, pues su fe santa requiere de él que represente a Cristo ante el mundo. Todos los que habitan en Cristo manifestarán la bondad y magnánima cortesía que caracterizaban la vida del Maestro. Sus obras serán obras de piedad, equidad y pureza. Tendrán la mansedumbre de la sabiduría y ejercerán el don de la gracia de Jesús. Hermosa declaración. ¿Hemos mentido contra la verdad? Yo debo decir, he mentido contra la verdad. Y agradezco al cielo la oportunidad de poder verlo en su palabra. Porque no hay peor condición que aquel que no sabe en qué está haciendo mal, que no reconoce lo que está haciendo mal. Y doy gracias a Dios por poder ver que he mentido contra la verdad. Porque cuando no representamos el carácter de Cristo como es en Él, estamos mintiendo contra la verdad. Porque cuando, como dice aquí, somos despiadados, acusamos a otros. E insisto porque en el contexto lo hemos visto, independientemente de lo falso o lo verdadero de nuestra acusación. Cuando damos expresiones a juicios ásperos y severos, cuando alimentamos malos sentimientos, cuando no somos bondadosos, cuando somos impacientes, estamos mintiendo contra la verdad. No le fallamos a la verdad cuando atentamos, exclusivamente cuando atentamos contra la doctrina o nos arraigamos en una falsa doctrina. Eso también es mentir contra la verdad. En este caso, todas las cosas dichas previamente hacen parte de lo que el apóstol menciona al decir que no seamos mentirosos contra la verdad. ¿Por qué? Termina diciendo, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Si hay celos, confusión, ahí hay obra perversa. Y por lo general, la lengua se inclina mal proceder, naturalmente por lo que hay en el corazón. Ella solamente ejecuta lo que ya hay aquí. Y les he dicho, lo dije en el tema anterior, es codiciable para muchas personas, es deseado la caída de muchas personas por otros. Es lo que anhelan, es lo que esperan, porque así pueden dejar que fluya de su corazón una amarga raíz. De muchas formas, esto nos lo enseña la palabra de Dios y es palpable, es ostensible. Versículo 17. Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Bueno, hay muchas más cosas para decir del 9º mandamiento, pero quiero entrar en el último mandamiento. Quiero entrar en el 10º mandamiento, porque en realidad el tema de esta hora titula Huyendo de la codicia. Por eso vamos de lleno, directo, a Éxodo capítulo 20, versículo 17. Aquí llegamos al último mandamiento del Decálogo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento es el más largo, diríamos, de los últimos que hemos venido estudiando. Los anteriores son sucintos, precisos, sentencias milimétricas pero abarcantes. En este el Señor es un poco más amplio. Tiene que ser un poco más específico, pero a la vez, aunque está al final y podemos dejarlo rezagado en torno a importancia, en Él Dios ataca la raíz misma de todos los pecados. Miren cómo lo presenta la inspiración en la página 318 del libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, página 318. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados.
al prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso. El que obedeciendo a la ley de Dios se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Interesante declaración. Este mandamiento, como les decía, ataca la raíz misma de todos los pecados, pues prohíbe el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso. Es decir, va a la raíz, porque a partir de desde donde nace el acto pecaminoso. Recuerden que en torno a Lucifer, el primer gran transgresor de la ley de Dios y el que se deleita en convertirnos en transgresores de la ley de Dios, si lo abordamos con amplitud, entenderíamos que él se hizo transgresor de todos los mandamientos porque el que viola uno los viola a todos. Pero si ponemos la lupa y nos acercamos un poco más en su caso, podríamos ver que exactamente en la violación de este mandamiento se hallaba la raíz de la caída de Lucifer. Es cierto, podemos abordarlo como transgresor del primer mandamiento porque él se puso a sí mismo como Dios ante Dios. Se quiso sentar en el lugar de Dios, en su trono, a los lados del norte, dice Isaías 14. Pero en este caso, muy puntualmente, la revelación nos enseña que su caída yace porque todos en el universo fueron tentados. Todos en el universo fuimos sometidos a prueba. Los seres de los otros planetas que no cayeron, está dicho. Nosotros lamentablemente caímos y hemos experimentado esto a lo largo de 6.000 años de pecado. Pero cuando abordamos a Satanás y a los ángeles creados, decimos, ¿cuál fue su prueba? Pues la de Satanás lo explica la inspiración en el libro Historia de la Redención. Era clara. Cuando él fue creado, él delante de sí veía otro querubín protector. Ezequiel lo llama querubín protector. Y el que estaba delante de él, él pensaba que era igual que él. Pero el que estaba delante de él era coeterno, co-creador, Cristo, Miguel. Y un día, él es llamado a una reunión. En la reunión se iba a gestar el plan de salvación. Aquí nace una importante prerrogativa en el corazón de Lucifer. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí puede estar ahí y yo no puedo estar ahí? Codició el lugar de él. Esto se hace mucho más grande porque luego el Padre anuncia que él es su Hijo eterno, su Hijo amado y digno de la alabanza y la adoración de todos los seres creados. Esto sacude profundamente el corazón de Lucifer, quien codicia aún más el sitio, el lugar del amado y eterno Hijo de Dios. Allí nace el pecado, de una manera misteriosa. No lo podemos entender en su totalidad. Tendremos la eternidad para comprender con amplitud los elementos que estuvieron implícitos en el origen del pecado. Sin embargo, no se necesita mucho para dimensionar y entender la relación que tiene con la codicia. Por eso es que la inspiración nos dice que el que obedeciendo a la ley de Dios se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Y así como han caído grandes hombres por diferentes pecados, violando diferentes mandamientos, podemos decir lo mismo en el caso del 10º mandamiento. Judas, por ejemplo, Giezi. Y es muy curioso sus casos, porque en el caso de Judas,
estaba llamado a ser el Pablo del Nuevo Testamento por sus capacidades. Pero el amor al dinero, la codicia, era más grande que su amor por Cristo. Giezi estaba en el orden profético. Primero Elías. Eliseo recibió doble porción del Espíritu Santo. Imagínense cuánto pudo haber recibido Giezi. Porque si de Eliseo se registran 2 veces más milagros que de Elías, imagínense lo que pudo hacer Giezi. Pero la codicia imposibilitó que se constituyera en lo que Dios quería que se constituyera. Pudiéramos hablar de otros casos, como Acán, por ejemplo, y su codicia, cuando codició aquel manto babilónico, aquellas riquezas babilónicas, aunque tenía la orden de no tomar nada de ello, sino que destruirlo. Son ejemplos que nos quedan en las Escrituras y que nos hablan de la importancia de este mandamiento también. Noten esta declaración, Carta 15, 1895. Miren con qué más lo combina, lo presenta la mensajera de Dios. El último mandamiento condena la codicia. Todo deseo egoísta, toda manifestación de desconformidad, todo acto de astucia, toda complacencia egoísta obra para fortalecer y desarrollar el carácter que destruirá la semejanza de Cristo en el instrumento humano y cerrará los portales de la ciudad de Dios frente a él. Interesante, pero muy concluyente. En perfecta armonía con los casos que hemos citado y con lo que venimos refiriendo. Hay un texto que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El mandamiento nos decía que no hemos de codiciar la casa de nuestro prójimo, la mujer de nuestro prójimo, cosa alguna de nuestro prójimo, pero quiero que enfaticemos algo particular dentro del mandamiento. Miren, el mandamiento dice así, ya vamos a Timoteo. El mandamiento dice en el texto 17, primero no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, no codiciarás su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Esto está tan asociado con el desarrollo de los más grandes males que tenemos hoy en el mundo. Particularmente lo que tiene que ver con corrupción, lo que tiene que ver con violencia, lo que tiene que ver con las crisis políticas y sociales en nuestros países. Cuando hablamos de la codicia, Pablo lo vincula con el dinero. Miren cómo lo presenta. Y ahora sí vamos a Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Pablo lo presenta así, dándole este consejo a su hijo espiritual. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Interesante el abordaje de Pablo, quien habla ya con frecuencia en torno a la codicia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, ese texto no lo coloqué en la presentación, nosotros leemos al respecto. Por ejemplo, aquí en Romanos 7, Pablo habla de la ley de Dios y el conflicto entre el espíritu y la carne. Esto particularmente a partir del texto 14. Pero fíjense lo que dice aquí Pablo desde el versículo 6 en adelante, para que nos contextualicemos. Pero ahora, ¿somos libres de la ley? Habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. En otras palabras, lo que está diciendo es, yo soy consciente de lo que es pecado gracias a la ley.
Yo soy consciente de lo que es pecado gracias a la ley. Sin la ley, pues no distingo el pecado. No alcanzo a dimensionarlo. Pablo dice, yo entendí mi codicia porque pude comprender lo que estaba implícito en el mandamiento acerca de la codicia. Sin embargo, este mismo que habla de la codicia es el que le escribe a Timoteo. Y noten que él, que ya decía conocer lo que estaba implícito en la codicia, dice, ojo con el amor al dinero, porque es la raíz de todos los males. Va muy en armonía con lo que leímos de la inspiración. El 10º mandamiento ataca la raíz del pecado. ¿Por qué? Muchos por la codicia, por su amor al dinero, se desarrolla en ellos tal codicia que ya luego no importa lo que tengamos que hacer para tener más y más y más. Y te encuentras en cuadros de personas, gobernantes, funcionarios públicos, que han robado ya tanto dinero, que le han sacado ya tanto a sus naciones, al pueblo, y pudieron por lo menos ya dejar y decir, no, ahora que ellos pues se queden con el resto, hagan con el resto. Pero es que no, tengo que seguir robando más, tengo que seguir sacando más, tengo que tener más. Y lo mismo pasa con el que tiene malas prácticas para obtener su dinero, o otro tipo de malas prácticas, los que roban de otra forma. Y lo mismo pasa incluso con el que trabaja honradamente, pero aunque está sacrificando su salud, aunque está sacrificando su familia, aunque está exponiendo todo por la codicia, por el amor al dinero, vamos a seguir haciendo porque tengo que tener más. Tengo que tener más. Y esto, como dice el apóstol Pablo, ha llevado no solamente a naufragar a muchos en el mundo, sino que algunos, dice, se extraviaron de la fe. Exactamente por lo mismo, y fueron traspasados de muchos dolores. Importante entonces que entendamos lo que está implícito allí. Y qué bueno que pudiéramos desarrollar ese espíritu de Cristo, el mismo sentir que hay en Cristo. Qué bueno que le pudiéramos permitir a Jesús poner su mente en nosotros para que estos pensamientos de codicia en torno a todo, porque el mandamiento termina diciendo, y lo que fuere de tu prójimo, su mujer, su casa, sus bienes, sus herramientas. Es tan fácil codiciar, aún dentro de esta obra. Y cuán importante es que entendamos las lecciones prácticas que hay en las Escrituras. Te lo ejemplifico de esta forma. Por ejemplo, mira David. Muchos codician y se apropian de las historias, de la metodología, de los temas, de tantas cosas de otros obreros en la viña de Dios. Pero cuán sencillo es el ejemplo que tenemos en los personajes bíblicos, en Jesús. En este caso David citaba. Miren, cuando David fue a pelear contra su gigante, no lo hizo con las herramientas de Saúl. Lo hizo con las suyas, las que tenía, las que el cielo le había entregado. Y con eso se constituyó en un vencedor. A veces nos pasamos tan preocupados anhelando las cosas que otros tienen, que no alcanzamos a disfrutar lo que nosotros tenemos. Nos enfocamos tanto codiciando lo que uno alcanzó, lo que otro tiene, lo que otro hace, lo que otro vive, que descuidamos nuestra propia vida, que descuidamos eso que el cielo nos ha entregado, que es tan valioso y que comenzaremos a extrañar una vez que comencemos a identificar que lo estamos perdiendo o una vez que lo hayamos perdido. Doy gracias a Dios por su palabra, por la invitación que nos hace Jesús. Romanos capítulo 13 sigue hablando de la ley, sigue hablando de la ley. Pero antes de ir a Romanos 13, leo la última declaración que verán en esta pantalla en su presentación. Manuscrito 152.901. Vamos terminando hasta ahora. Nos dice el manuscrito 152.901. El amor de Jesús en el alma desterrará todo odio, egoísmo y envidia. Y estos nos llevan a la codicia. Pues la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Qué bonito. Vuelvo a leerlo.
el amor de Jesús en el alma desterrará, y esa es nuestra mayor necesidad, la revelación de la justicia de Jesús. El amor de Jesús en nuestra alma desterrará todo odio, egoísmo y envidia. Pues la ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Sigue diciendo la declaración. Hay salud en la obediencia a la ley de Dios. Por favor, atesoren eso. Atesórenlo. Hay salud en la obediencia a la ley de Dios. Esta declaración fue un bálsamo para mi corazón. Sí, es que esta ley no solo es una ley de paz ni de libertad, sino también es una ley de salud. No solo por lo que ya explicamos en torno al sexto mandamiento y nuestra necesidad de vivir en armonía con las leyes que rigen nuestro ser de manera íntegra, sino también porque vivir en armonía con Dios y con su ley trae paz. Nos libera de culpa, de rencores, de resentimientos, de maledicencias, de malos dichos contra las personas, de malos sentimientos. La obediencia a la ley de Dios trae salud. Sigamos leyendo. Hay salud en la obediencia a la ley de Dios. Los afectos del obediente buscan a Dios. Contemplando al Señor Jesús, podemos animarnos y servirnos mutuamente. El amor de Cristo se propaga en nuestra alma y no hay disensión ni contienda entre nosotros. No codiciamos lo del otro, nos alegramos por la bendición de otro. No nos molesta que otro prospere, agradecemos a Dios porque otro ha prosperado. No nos gozamos de sus caídas, nos regocijamos de su disposición para levantarse. Esto nos enseña la ley de Dios. Concluyo con Romanos 13. Miren, los textos nos dicen así. Romanos capítulo 13, versículo 8 en adelante. Por favor, síganme. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. No está aboliendo la ley bajo una falsa premisa de amor. Nos está diciendo que en Dios, que es amor, encontramos ese amor y ese poder que nos permitirá amarlo a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y esa es mi invitación para ti en este momento. Desechemos las obras de las tinieblas. Yo aquí quiero decirle, Señor, quiero desechar las obras de las tinieblas. Quiero vivir en armonía con tu ley. Quiero fortalecerme con la armadura de justicia. Quiero fortalecerme con el vigor de tu espíritu. Quiero empezar de nuevo en armonía con esa preciosa ley que por tu gracia hoy conozco y que por tu poder puedo comenzar a vivir auténticamente en armonía con ella. Si ese es tu deseo, si el anhelo de tu corazón es encontrar delicia, deleite, paz en la ley de Jehová, si tu deseo es recibir el poder del cielo para poder empezar de nuevo y vivir en armonía con esa ley, te invito para que hagas una oración conmigo. Padre bueno, ¿a dónde iríamos si no te tuviéramos a ti? Porque fuera de ti no hay esperanza. Fuera de ti no hay consolación. Fuera de ti no hay ánimo. Pero en ti hay esperanza. En ti hay amor.
En ti, Señor, hay la seguridad de que lo que empezaste, lo continuarás y lo terminarás. Te quiero pedir, oh Dios, por todas las personas que junto conmigo, Señor, estamos decidiendo apartarnos de las obras de las tinieblas. Sabes que no podemos, nuestra naturaleza se inclina a ello, Dios. Permítenos entonces una verdadera experiencia de conversión. Y con la nueva naturaleza que tú nos impartes, y bajo la influencia y el poder de tu Espíritu Santo, vivir en armonía con tu preciosa y perfecta ley de paz, de bienestar, de prosperidad, de salud. Encomiendo a tus hijos, me encomiendo en tus manos a esta hora. Tómanos, Señor, porque en tus manos estamos en buenas manos y tenemos la seguridad de que avanzarás con esta buena obra en nuestras vidas. Queremos, Señor, a pesar de nuestros tropiezos y nuestras caídas, queremos ser parte de esos que podrás utilizar como testigos ante el universo de que sí es posible vivir en armonía con tu santa ley, con la revelación de tu carácter. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.